dos súbitas crisis económicas que se encadenan prácticamente en el tiempo. Cuando estamos pasando página al COVID, no a los 2 años de COVID, no a sus consecuencias, que las consecuencias todavía las sufrimos, irrumpe una crisis derivada, una crisis energética derivada por la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, problemas de desabastecimiento, problemas en cadenas de suministro, una espiral inflacionaria. Estamos de nuevo en una situación imprevisible. La pregunta ¿es absolutamente imprevisible lo que tenemos por delante? En Economía Digital Galicia estamos intentando y queremos buscar respuestas y despejar dudas con respecto a lo que tenemos macroeconómicamente hablando por delante. Para ello tenemos a dos voces más que autorizadas en Galicia para abordar este tipo de asuntos. Está con nosotros Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta de Galicia, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Coruña, también expresidente de Puertos del Estado. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y también está con nosotros el director del Foro Económico de Galicia, Fernando González Laxe, fundador del Foro y director del Foro Económico, actualmente Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada también en la Universidad de Vigo, en este caso, miembro de algunos foros, de algunos comités que asesoraron al Gobierno en materia de la reforma fiscal, la reciente reforma fiscal, también en lo que fue la reforma del sistema de financiación autonómica. Bienvenido. Muchas gracias. Y ambos, Fernando González Laxe y Santiago Lago Peñas, formaron parte del comité de expertos que asesoró a la Xunta, liderada en este momento, en este caso por Alberto Núñez Feijóo, en plena pandemia, y ahora son consejeros independientes de la sociedad que instrumentaliza y que canaliza los proyectos industriales de los fondos que proceden de los fondos que van a llegar con los fondos Next Generation. Por tanto, la atalaya desde la que observan la realidad de la economía gallega es privilegiada desde todos los puntos de vista. Pero para empezar, lo ideal sería abordar el escenario que tenemos por delante. Es la tercera crisis, por decirlo de alguna forma, en lo que va de siglo, si tenemos en cuenta la del 8-18, o sea, la crisis financiera, el COVID y lo que se avecina ahora, ¿no? Quizás hacer previsiones es una suerte de audacia casi temeraria, pero sí que se pueden aventurar o por lo menos plantear algunos escenarios, ¿no? ¿Qué tenemos por delante? Empiezo. Pues la verdad es que son crisis de diferente naturaleza y con diferentes orígenes, ¿no? Entonces estamos viendo toda una batería de posibilidades que se estudia en los libros de texto como posibilidades muy poco probables, pero que son interesantes desde un punto de vista intelectual. Estamos viendo que eso se está materializando y que tenemos que reaccionar. La gran diferencia entre la pandemia y la crisis que estamos viviendo ahora respecto a la gran recesión, la del 2008, es que entonces fue una crisis larvada dentro del propio sistema, larvada en el sistema, con un origen económico. Y en cambio, la de la pandemia y la actual, el origen es externo a la economía, en el primer caso un virus, en el segundo pues, en fin, una invasión militar. Y por tanto, en estos, tanto en la pandemia como en la actual, claro, hay un factor que desborda lo económico y que, dependiendo de cómo se comporte, pues los resultados pueden ser unos u otros, ¿no? En la pandemia sabíamos que, dependiendo de las mutaciones, dependiendo de cuándo llegaran las vacunas, pues los escenarios eran unos y otros. Ahora, dependiendo de cuánto dure la guerra, de cuándo se llegue a un acuerdo o un alto al fuego, pues los resultados pueden ser unos u otros y cambia radicalmente. Si el alto al fuego pues se produjera la semana que viene y hubiese un acuerdo razonable para las partes que la Unión Europea pues también le sirviese, pues en cuestión de semanas la mayor parte de los efectos que estamos padeciendo ahora pues en buena medida desaparecerían, ¿no? Y por tanto volveríamos a una cierta normalidad, cierta porque como comentábamos antes, la recuperación ha generado algunos problemas en las cadenas logísticas, en los suministros, que ya estábamos padeciendo en el mes de noviembre, diciembre, enero pasados, y por tanto estos seguirían ahí, ¿no? Pero yo creo que volveríamos de nuevo a un escenario de un crecimiento importante en el año 22 y de que en Galicia volviéramos a niveles de prepandemia. Si por el contrario pues
no hay una solución a corto plazo a la guerra, incluso se intensifica o se complica, ¿no? Tanto geográficamente como por el tipo de armas que se puedan utilizar en la invasión, pues claro, es susceptible de empeorar, ¿no? Pero la sensación, sin ser un experto en estas cuestiones, la sensación es que es más probable el primer escenario que el segundo. Yo enfocaría la situación desde otra perspectiva un poco histórica, un poco tecnológica y un poco organizativa de política económica. Fijémonos, nosotros hemos acabado el siglo pasado con un periodo de tiempo del año 89 al 93, 4 años solamente, que da para un siglo. Caída del muro de Berlín, descomposición de la Unión Soviética y también la guerra del ex Yugoslavia. Cantidad de cosas, ¿no? Y en Europa aparece el euro, la unión monetaria. Ahora, teniendo del año 8 al año 22, que estamos ahora, periodo de tiempo también corto, tenemos una gran crisis de la gran recesión del año 8 con unos efectos devastadores en la economía y 2 fuertes impactos de la pandemia y de esta guerra. También da como si fuera un siglo, 10 años que da para un siglo. Esa es la parte histórica, donde obliga a la gente a participar. La segunda, que todo este proceso de tiempo se ha llevado a cabo una gran revolución tecnológica, incorporación de muchos procesos tecnológicos nuevos, de descubrimientos. El más importante, el de la transición digital. Y eso también conlleva a nuevas fragmentaciones en la producción, formación de cadenas de suministro integradas y una globalización que nos hace más interdependientes. Y claro, ahora tenemos estas 2 últimas, la de la pandemia y la de la invasión, la del conflicto bélico, claro, que nos hace a todos estar muy implicados. No es ningún acontecimiento local, ni tampoco regional, sino que está afectando al mundo. Y nos obliga a todos a cambiar las estrategias de futuro. Afortunadamente, en estas 2 crisis, estas últimas, con respecto a la del año 8, los diagnósticos están mucho más acertados. Lo que varía es el cómo, el cuándo y con qué intensidad. Y en todos los escenarios, que antes eran simplemente 1 o 2, ahora sí que se abre mucho más el abanico, está el factor de resiliencia, es decir, la capacidad que tenemos de adaptarnos a una nueva circunstancia o volver a un punto anterior. Y a todos nos van a medir por eso, por esa capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación, de reformas. Y ahí es donde está la clave, a mi juicio, de los planteamientos de las economías bien nacionales o bien de carácter territorial, local o regional. ¿Cómo eres capaz de adaptarse a un nuevo escenario que es mucho más global, interdependiente, donde la tecnología funciona de una manera más permeable y donde hay que tener en cuenta otros elementos que antes no teníamos, que es el de la seguridad, que lo podemos llamar ciberseguridad, diría la gente más joven, y también el de la democracia, los valores de la democracia. Y eso cuesta dinero, y hay que invertir en seguridad e invertir en democracia. ¿Para qué? Para tener la capacidad de arranque de afrontar los escenarios del futuro. Pero es una sociedad, como decía Santiago, más compleja, no es tan lineal como antes, y donde los niveles de las posibilidades, no digo incertidumbre, las posibilidades son mucho más amplias. Pues sin embargo, hablando de Europa, vemos que Alemania, por ejemplo, está abordando una situación de previsible entrada en recesión. Eso es alarmante en el motor económico de Europa, ¿no? Sin embargo, en España, bueno, la previsión apunta, la de Funcas, ¿no?, recientemente apuntaba que, bueno, el crecimiento económico se ralentizará relativamente, pero será todavía vigoroso a final de año. Pero ¿no asusta un poco ver que Alemania puede entrar en recesión con este panorama? Quizás pueda ser también por la dependencia que tiene energéticamente de Rusia, pero no pinta bien ese escenario, ¿no? Sí, efectivamente, por un lado Alemania es más dependiente, ¿no? Nosotros estamos más lejos, geográficamente más lejos de Rusia, y eso al final acaba haciendo que dependamos menos energéticamente, dependamos menos comercialmente, pero luego hay un factor diferencial muy importante, y es que España y Galicia
al haber caído tanto en el año 2020, se recuperó parcialmente en el 21, pero todavía hay mucho terreno que recuperar y digamos que esta inercia de recuperación apuntaba a crecimientos en el entorno del 5%. Algo que Alemania, como ya ha superado los niveles prepandemia, su punto de partida no era ese, ¿no? Entonces, si pierdes 2 o 3 puntos de crecimiento y tu crecimiento inicial proyectado era del 2, pues efectivamente estás en recesión. Pero si tu crecimiento de partida era de un 5% o superior, aunque pierdas 2 o 3 puntos, sigues en tasas positivas lejos de la recesión. Yo creo que esto es lo que va a ocurrir previsiblemente. No alcanzaremos esas tasas del 5, incluso 6% que planteaban algunos analistas, pero tampoco llegaremos a la recesión. La intensidad del shock no tiene nada que ver con el de la pandemia. La pandemia tuvimos un trimestre en el que la economía estuvo absolutamente parada, ¿no? Muchos sectores estuvieron absolutamente parados y esto, pues, en fin, con caídas del PIB interanual del 30 y tantos %, pues, lógicamente esto no lo estamos viendo ni lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sería menos dramático, menos pesimista. Me parece que efectivamente vamos a tener un coste en términos de crecimiento, de empleo, de cuentas públicas, sin duda, pero nada que ver con lo del año 2020 y por ese punto de partida diferencial no vamos a registrar esas tasas negativas que sí podremos verlas en Alemania, que tampoco supongo que serán en fin, muy negativas, pero es posible que superen el 0, ¿no? Bueno, la economía alemana está muy internacionalizada, es la líder europea, por tanto, ser líder te lleva a ser tú el innovador, ¿eh? Tiene empresas muy internacionalizadas, repito, por tanto está también muy pendiente de lo que hagan las nuevas zonas emergentes. Claro, nosotros nuestro comercio está muy concentrado en el espacio comunitario, no tanto hacia afuera, entonces ellos por eso son mucho más sensibles, de ahí un poco pero también tienen ellos mayor intensidad tecnológica. Y después todavía hay una especie de inercia del pasado que es el tema de la reunificación, que es muy reciente, porque eso es absorber un país que tienes que meterlo dentro de tu propia estructura financiera y tratar de ir igualando todos los landers. Y eso, al mismo tiempo que lideras Europa y que financias una parte de la economía, pues te da esos vaivenes que tú decías, pero sigue siendo la referencia europea, la economía alemana. El hecho de que tus compras de recursos energéticos, concretamente el gas natural, dependan en un 40% de un único proveedor, que se supone que es Rusia para Europa, no tiene que ser necesariamente malo si tú tienes el poder de negociación. Pero no se da el caso, es decir, cada Estado, cada miembro de la Unión Europea negocia individualmente con Rusia sus acuerdos de suministro de gas. ¿Hace falta más Europa? ¿Hace falta más Europa en este contexto? Sin duda alguna, es decir, Europa es un proceso, y es un proceso de integración de países, y es único. Es decir, no hay otro ejemplo en el mundo, es el que más avanzó. Tenemos una moneda común, 27 países con una moneda común, que no está nada mal, políticas comunes, es decir, que se aplican en todos los países, mecanismos de coordinación comunes. Claro, en todas las actividades se puede llevar ese tipo de compras, es muy difícil, porque también hay que defender lo que es la singularidad y al mismo tiempo el principio de subsidiariedad, que lo gestione, que esté más próximo del ciudadano. Entonces las economías son muy diversas. Todavía hay una gran diferencia entre la renta de un país y de otro. Incluso la armonización fiscal, por ejemplo, no existe en Europa. Por eso fluye tanto el capital y por tanto son distintos los salarios o las prestaciones sociales. Pero claro, en el tema de energía que hemos dado por señalar como uno de los más importantes de cara al futuro, pues claro, aquí los países más dependientes, y si dependes únicamente de uno, te puedes encontrar con un cuello de botella, que es lo que le ha sucedido pues en este caso a Alemania. También España y la península ibérica son dependientes energéticamente,
Pero nosotros sí que desde hace un tiempo atrás hemos decidido ir por un tipo de energía, que son las renovables. Alemania ha decidido ir por otras. Francia por otras terceras. O sea, no hay unidad de criterio. Mientras que unos van por térmicas, otros van por nucleares, nosotros hemos decidido ir por las renovables. Pero hasta que llegue ese momento, pues tenemos ciertas dependencias. Es decir, nosotros no tenemos los yacimientos de gas ni de petróleo próximos. Los tienen los noruegos, un poquito los ingleses o escoceses, son los que disponen de esos yacimientos. Yo creo que esta idea es muy importante. La interdependencia te hace potencialmente más frágil. Eso quiere decir que o tienes socios muy confiables o diversificas de manera muy inteligente. Y lo que no puedes es lanzarte una estrategia de dependencia sin medir muy bien los riesgos, ¿no? Y yo creo que esto, en el proceso de globalización, hemos sido un poco ingenuos, ¿no? Pensando que daba igual donde se producía, daba igual que una economía o una región tuviera prácticamente el monopolio de la producción de un bien, porque bueno, el comercio lo resuelve todo, ¿no? Y es verdad que durante muchos años tuvimos las ventajas, ¿no?, de esto, de que, pues, que en China todo se produjera más barato y todo esto al final el montaje de tus productos en Europa acaba siendo más barato porque te aprovechas de las... Pero claro, estamos viendo, lo hemos visto con la crisis de los microchips, lo hemos visto con los problemas en las cadenas de suministro, lo estamos viendo con la energía. Claro, cuando tú confías ciegamente en el comercio, claro, tienes el riesgo de que si ese comercio internacional, un virus o un líder político pues altera, pues al final el coste lo padecen, y ya no solo se padece a gran escala, lo padece un agricultor o un pequeño ganadero de un municipio rural de Galicia en cuestión de días respecto al momento en el que se toma una decisión de invasión de un país. Por tanto, yo creo que ser más inteligentes y buscar un equilibrio entre las ventajas de la globalización y las ventajas de externalizar y comprar a otros, y la seguridad que te da el tener los suministros garantizados a unos precios previsibles. Es la revisión teórica de la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. Nosotros hemos decidido en los años 2000, comienzos de siglo, la fragmentación productiva. Vamos a buscar a producir en aquel sitio más barato. Y de esta forma, los inputs, los consumos intermedios, nos salen mucho más asequibles y obtenemos más beneficio, perfecto. Cada país se especializa, pero llegó un momento que lo que hicimos es la economía, digamos, del mecano. Hay luego que componer las partes y necesitamos la cadena de suministro. Basta que en el origen o en el medio o en el final, en cualquier parte de esta cadena, haya una interrupción y entonces el mecano se nos cae. Y fíjate, ese barquito que encalló en el canal de Suez hace justamente un año, lo que provocó. Pues ya no digamos si hay una COVID, una persona o dos personas en una terminal de Shanghái, pues hay un montón de empresas que no les llega el suministro. Y así sucesivamente, o sube un poquito la energía o la gasolina y tenemos otro conflicto. O sea que ha cambiado la concepción de la fragmentación productiva y de la multilocalización de las empresas para que las empresas rápidamente estén recomponiendo y reconfigurando sus propias estrategias. Y esto es lo que está sucediendo en estos últimos años. No sé qué decir, si son 3, si son 4, si son 5. Pero fíjate cómo todas las empresas, su gran objetivo es cómo se van a planificar de aquí al futuro. Se habla de economía de proximidad en ese sentido. Se ha pasado también a emplear el término de soberanía energética, ¿no?, ahora con toda la crisis de la invasión de Ucrania, soberanía alimentaria. Ese discurso no encierra, en cierta medida, si se lleva al extremo, una veleidad proteccionista en
Porque el siguiente paso pueden ser las barreras arancelarias a la importación de productos de China y los producimos nosotros. Es decir, puede haber una vuelta, esa desglobalización un poco a la que se hacía referencia, puede implicar cierto discurso proteccionista a corto plazo. Daniel Rodrik, con la paradoja de la globalización. Claro, hay que escoger entre globalización o soberanía. Claro, tienes que escoger un poco. No puedes decir, oye, quiero ser global, pero al mismo tiempo mantener lo mío. El gran problema es que de esa globalización lo que se están formando, a mi juicio, yo lo que estoy detectando al analizar el comercio internacional, es la conformación de ciertos bloques regionales, con sus líderes respectivos. Fundamentalmente es China el que está llevando a cabo este tipo de procesos. China está liderando una parte de la economía mundial y a su vez está abarcando lo que llaman ellos bien la nueva ruta de la seda por un lado, que es la que vendría a Europa, todas las comunicaciones, y el otro que llaman el collar de perlas. Es decir, distintos sitios en América Latina, en África y en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, y configurando lugares, hubs, nodos, donde ellos se instalan para comprar, vender, intercambiar productos y al mismo tiempo ser plataformas logísticas de expansión. También es cierto, no hay por qué ocultarlo, tiene también una cierta orientación y contenido militar, sin duda alguna. Pero es diplomacia comercial económica. Entonces, eso sí que se está montando. También los Estados Unidos de América, el anterior presidente, con Clinton fundamentalmente, Trump un poquito, pero lo dejó, también intentó buscar su ASEAN, sus grupos del Asia y también reforzar el contenido de la antigua NAFTA, con México y Canadá. Claro, nos queda Europa. Europa tiene que dar un salto y ya tendremos una economía emergente que será África, el continente africano. Bueno, y ahí yo creo que Europa puede tirar por ahí o tirar hacia Euroasia. Es decir, que también tenemos ahí un campo para hacerlo. Es decir, globalización, pero conformada sobre bloques regionales. Y eso es lo que te va a dar la capacidad o la respuesta a eso de la soberanía o economía de proximidad. ¿Qué es proximidad? ¿El que está a 25 kilómetros o es el que está a un día? Dentro de una cadena de suministro o de logística, ¿cuál es? Pues el de un día ya te llega, es proximidad. Lo importante para las empresas es que se inserten en el sistema y que tengan gran conectividad. Lo importante, en definitiva, es qué es lo que es. La pregunta es qué es la economía de proximidad. Si está a 5 minutos o está a un día. Hoy con las infraestructuras es muy fácil servir, aprovisionar y suministrar los productos. Por tanto, ahí jugamos con globalización y con soberanía o con regionalización. Hace poco en esta misma sala un empresario portugués nos comentaba que qué sería de Europa sin la PAC, que habría sido Europa sin la PAC. Ahora nos acordamos de la política agraria común que se puso en marcha en años 50 después de la Segunda Guerra Mundial en una época de escasez, ¿no? Son lecciones históricas que debemos recuperar ahora, hablando no solo de soberanía, sino de también más unidad por parte de Europa, quizás, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Como antes indicaba Fernando, el proceso es un proceso, ¿no? La Unión Europea es un proceso que tenemos que seguir avanzando porque cuando nos comparamos con esos otros bloques regionales, con un líder muy grande, sea Estados Unidos, sea China, claro, nosotros podemos equipararnos a ellos si vamos juntos. Por separado, Alemania, ni Francia, ni Italia, pues tienen dimensión, ¿no? Y por tanto, la PAC es un buen ejemplo de coordinación, de ambición, de una línea estratégica clara, ¿no? Y por tanto estoy muy de acuerdo, ¿no? con que el futuro pasa por reforzar estrategias y reforzar políticas dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, estas crisis, insisto en la idea de que están poniendo de relieve lo interdependientes que somos y por tanto lo frágiles que somos en potencia. Y eso quiere decir que en el futuro tenemos que repensar cosas para ser menos frágiles. Porque, claro, lo que no puede ser
es que cada vez que sucede algo imprevisto de una dimensión mediana, pues las interdependencias hagan que sea pues, una gran crisis para todos, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener amortiguadores o tener, en fin, elementos de control de daños, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? Y esto pasa, sin ninguna duda, en el caso europeo, por trabajar más a esa escala, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tener un elemento amortiguador en el terreno fiscal en Europa, pues es fundamental. Si tenemos una crisis pues como la que estamos pasando, la que hemos pasado con la pandemia, pues necesitamos tener una capacidad de emisión de deuda a escala europea, de poner encima de la mesa suficiente volumen de recursos como para afrontar los costes de esa crisis, ¿no? Por tanto, sin ninguna duda, una de las lecciones de estos shocks que hemos sufrido es que necesitamos más Europa, una Europa más unida y más fuerte, con herramientas que nos permitan efectivamente ganar autonomía, no autonomía de país, pero sí autonomía como bloque, autonomía alimentaria, autonomía industrial, es decir, tener más capacidad. Y por supuesto el tamaño nos va a dar capacidad de negociación y nos va a dar capacidad de posicionamiento en el nuevo equilibrio geopolítico que se está divisando, sin duda. Y mirando al Banco Central Europeo, esta espiral inflacionaria que está a las puertas, ¿va a terminar o va a derivar en una subida de tipos de interés? Porque esa es la gran pregunta. Muchas empresas, claro, sus costes financieros se estrangulan. Ese es el gran debate económico del momento. Todo el mundo quiere huir de él mismo porque es muy complejo. Es muy complejo, muy complejo. ¿Quién tiene que tomar primero la decisión? ¿Quién la está tomando primero la decisión? La Reserva Federal Americana. Los americanos inundaron de dinero el mundo, mucho. Y ahora hay que recuperarlo. Están subiendo los tipos de interés, van a reducir las ayudas. Eso juega a favor o no de amortiguar la inflación y el paro. No nos olvidemos, la Reserva Federal Americana tiene como objetivo controlar la inflación y el desempleo. Banco Central Europeo tiene como objetivo controlar los precios. Es la gran diferencia. En uno se organizan entre ellos vía telemática, el nuestro, en Europa, caso europeo, es más complejo. Son muchos países que intervienen. Claro, nosotros siempre vamos con un cierto retraso. Y nuestro componente es simplemente inflacionario. Pero claro, la inflación está vinculada al empleo y a la desigualdad. Y en el caso de Europa, que éramos mucho más sensibles a los shocks externos, si quitamos los programas de ayudas, o sea, las políticas monetarias y fiscales, nos vamos a resentir mucho. Entonces, la presidenta del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales están siendo todos muy prudentes, mandando mensajes cautelosos, diciendo, oiga, países, sectores, consumidores, empresas, consumidores, ojo, que la inflación es el mayor daño que hay, junto con la recesión. Y esto es lo que está mandando, ojo. No vayamos por ahí, no vayamos a una espiral inflacionista, ni tampoco caigamos inmediatamente en una recesión. Estoy muy de acuerdo en esto que planteas, muy de acuerdo, porque además, más allá de los costes a las empresas, en Europa y en España en particular, pues hay un riesgo elevado ante un escenario en el que la compra de títulos de deuda pública que se aprobó en marzo del 20, ¿no?, para ayudar a los países a afrontar la crisis económica de la pandemia, que esto, la idea es acelerar la desaparición del programa. En fin, esto es un riesgo que está ahí. Si lo sumamos a la subida de tipos,
pues podemos estar en la antepuerta de una crisis de deuda soberana similar a la que vimos hace unos años, ¿no? Por tanto, yo creo que esto va a pesar mucho en las decisiones del Banco Central Europeo, al lado de que en Estados Unidos la inflación que se observa allí tiene más componente de demanda, de un mercado de trabajo pues que ya está con tasas de paro muy reducidas, consumo, es decir, que hay más componente de demanda y por tanto subida de tipos es una medicina más apropiada, ¿no? La subida de tipos en estos momentos en Europa, claro, es verdad que en esto de las señales, ¿no? Pues sí, tiene su función, pero no es la medicina que necesitamos ahora mismo en Europa y tiene el grave problema de las crisis de deuda soberana potenciales, porque claro, Estados Unidos es un país, pero la Unión Europea es una suma de países con deudas soberanas por países. Corresponsables los estados de esa deuda emitida. Y esto quiere decir que lo que Alemania o Dinamarca podrían soportar perfectamente, una normalización de tipos, desde luego en Grecia, en Italia, incluso en Francia o en España, países que tienen déficits públicos elevados, ratios de deuda muy por encima del 100%, si de repente pues, esa deuda la tienen que emitir en mercado, la nueva deuda, pues al 5, al 6, al 8%, pues volvemos a estar en un episodio de crisis como el que vamos a pasar. Por tanto, yo creo que tendrán que jugar de manera muy hábil con los mensajes y las decisiones que se adopten, porque ser muy agresivo en la vuelta a la normalidad puede acabar generando unos problemas que ya hemos vivido, que son muy graves, sobre todo para algunos países como España. Y mirando ya un poco a la economía gallega, estas dos crisis que se solapan, ¿no? Estas dos crisis en una, o por lo menos sin solución de continuidad, harán que Galicia salga con menos oportunidades y más debilidades de estos 3 años ya casi de entre pandemia y esta crisis provocada por la invasión de Ucrania. No, yo creo que, vamos a ver, yo creo que en Galicia están produciéndose fenómenos superpuestos. Y voy a poner el más a mí el positivo, y sobre todo el más positivo. De esta crisis, las empresas líderes han salido aumentando su liderazgo. Las empresas líderes gallegas, porque Galicia tiene un montón de empresas, 200.000 empresas. Es cierto que hay un minifundismo, 100.000 tienen menos de 2 trabajadores, pero si cogemos las empresas medianas grandes y cojamos el sector que cojamos de actividad, siempre hay una empresa gallega. Esas empresas que yo llamo las líderes, las que se recogen en todos los informes, esas han afianzado su liderazgo en España, no solamente en Galicia, en España. Lo que me gustaría y lo que sería recomendable, que es las otras empresas del siguiente tamaño aumentaran su tamaño para convertirse en empresas ya referentes, para diferenciar líderes y referenciales. Eso es lo que falta, aumentar el tamaño y posicionarse en el mercado para ser referentes. Porque hay una cosa que existe bien en Galicia, es el carácter innovador inherente a la persona gallega y el carácter de empresarial, o eso que se llama emprendedor. Eso existe. El problema es que no lo animamos, no lo incentivamos. En las propias facultades no animamos a que los alumnos sean empresarios. Y lo digo yo, como profesor. ¿Qué es lo importante? Ser empresario es aquel que innova y que es capaz de arriesgar. Y eso es lo que nos hace falta aquí, arriesgar un poco más y dejarnos y abandonar un poquito más, o casi todo, el acudir a lo que son las subvenciones, al paraguas de la administración pública de subvenciones sin incentivos y que solamente funcionamos si nos dan una subvención. No, hay mercado, suficientes mercados para afianzar las líderes y potenciar a las referenciales. Por eso yo soy muy optimista con respecto a la economía gallega. Y ahí los datos nos vienen dando. Si cada vez que hay una oportunidad nueva, ahí sí que aparecen, agroman, surgen los empresarios, las personas gallegas. Y fundamentalmente en los últimos años mujeres. También es un dato curiosísimo. Más mujeres participando en el mundo empresarial.
Santiago Lago es tan optimista. Yo redoblo optimismo. Y además por un argumento que Fernando también comparte, me consta, y es que estas crisis han servido para reforzar el convencimiento general y reforzar la apuesta a todas las escalas, empezando por la Unión Europea, por cuestiones como la descarbonización, la transición energética, la producción de alimentos de calidad, la trazabilidad, el medio ambiente, cuestiones en las que Galicia cuenta con un enorme potencial. Si hablamos de energías renovables, si hablamos de producción de alimentos de calidad, si hablamos de... pues todo eso es lo que tiene Galicia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprovechar el escenario. Tenemos que ser nosotros los que lideremos esos procesos. Creo que en el pasado, en algún sector, hemos sido muy pasivos y hemos dejado que empresas de fuera vinieran y organizaran y explotaran esos recursos pues, dentro de sus propias estrategias empresariales absolutamente legítimas, pero probablemente dejando muy poco valor añadido aquí. Yo creo que aquí tenemos que dar el paso de ser nosotros los protagonistas y los que definamos el cómo. El cómo podemos recuperar ese más de 500.000 de hectáreas fértiles abandonadas que tenemos en Galicia, el cómo podemos aprovechar nuestro potencial eólico para que toda la cadena de valor se quede aquí, o los beneficios se queden aquí. Tenemos muchos mimbres para hacer esto, tenemos empresas muy conocedoras, tenemos sector empresarial bien organizado, tenemos en las universidades gente que sabe mucho de todas estas cuestiones. Tenemos que, creo que, ser más ambiciosos. Es decir, tenemos los recursos, son los recursos que en estos momentos son los más queridos, los más deseados, pero son nuestros. Y si son nuestros, lo lógico es que formen parte de nuestra estrategia y que, por supuesto, contemos con los socios de fuera, pero alineados con las estrategias y las necesidades del país. El ejemplo, claro, pues el sector eólico. Pues obviamente, donde se instalen los parques eólicos tiene que ser compatible con la ordenación territorio que queramos los gallegos. No puede ser que desde fuera nos impongan ubicaciones de parques eólicos que pongan en riesgo, por ejemplo, desarrollos del sector agroganadero. O acuícola. O agrícola. O pesquero, en su caso. Sí, acuícola, es decir, de acuicultura. Que creo que en este sentido tenemos que ser conscientes de que si en otros países pues tienen reservas petrolíferas o gas, o nosotros tenemos algo que es también muy valioso y que podemos ser nosotros los que aprovechemos, siendo capaz de organizar toda la cadena de valor desde Galicia, o que simplemente dejemos que sean otros los que se aprovechen de esto. Creo que aquí es fundamental. Una coletilla final, porque a mí me interesa resaltar de potencialidades que a veces no nos damos cuenta de lo que somos los gallegos. Voy a tirar para mi campo, las universidades. 3 sectores, 3 facultades, 3 universidades. Somos líderes. Falta un pelín de impulso. Ingeniería en Vigo. Todo el tema, no estamos en el mundo de la ingeniería, una escuela. Santiago, medicina, farmacia, referente. Coruña, tecnologías de la información y la comunicación, digitalización. 3 polos, 3 universidades, científicos, profesionales, que forman a gente cada año. Sectores clave en los escenarios del presente y sobre todo del futuro, que todos los países quieren apostar por esas 3 cosas. Tenemos aquí. Anima un poco, es decir, animemos, incentivemos. En línea con el planteamiento de la energía, en Galicia tienen líderes mundiales en el sector de la moda, líderes europeos en el sector de la conserva y sector pesquero, líderes europeos también en el sector de la madera. ¿Por qué no hay siquiera una gran potencia energética empresarial en Galicia? Teniendo el recurso, porque todo esto que hablamos del textil, del forestal y de las conservas, el recurso está y la energía también está. ¿Por qué no hay esa gran empresa? Porque lo hemos abandonado desgraciadamente hace un tiempo.
Yo estaba en esa manifestación con la pancarta cuando se marchó una empresa de aquí, Fenosa. Y no se dio, mucha gente, empresarios, políticos, no se dieron cuenta de lo que significaba todo eso. Una pena. Es decir, igual que también una pena el divorcio entre banca e industria. Otra pena. Son dos errores históricos recientes. Hemos abandonado el sector de una parte de la producción importante, pero lo hemos abandonado fuera, en compañías que ya no son ni españolas, en algunos casos italiana, otras de los fondos, y después el divorcio banca-industria, donde por la dispersión de la población, y Galicia siempre tuvo muchas entidades financieras en los pequeños pueblos, y eso se fueron agrupando, y después también al final pues hubo un pequeño divorcio, porque estaban los que apoyaban a las actividades comerciales, mercantiles, industriales, y ese divorcio se rompió, y es una pena, porque en otros países los grandes imperios industriales financieros tienen sus propias industrias. Y aquí, afortunadamente, hay alguna entidad financiera que sí está apostando ahora por este tipo de industria, y bien que le va a ir, porque es una apuesta estratégica de futuro. Sí, muy de acuerdo. Creo que además en Galicia hablamos de la energía, pero hablemos del lácteo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay algunas ramas productivas, algunos sectores en los que deberíamos ser socios naturales, líderes naturales, y no lo somos, ¿no? Claro, el contraste es, por ejemplo, lo que puede pasar en el sector de la conserva, un sector que ha experimentado muchísimas crisis a lo largo de la historia, pero que llevamos 2 siglos liderando en España, ¿no? Bueno, seguramente las personas, los apellidos, tienen mucha importancia en esto, es decir, el que coincida que haya empresarios, que haya familias empresarias en un sector y que tengan esa capacidad de adaptarse, de ajustar, de tener ambición. Porque, bueno, hablaba del lácteo, pero pensemos lo que nos puede estar pasando en lo agroganadero con una empresa como Corec, ¿no? Que sí ha sido capaz de articular. Entonces, yo creo que estos ejemplos que estamos poniendo deberían también iluminar dónde, porque visto que el sector privado no es capaz, pues que efectivamente no estoy diciendo que tenga que ser la administración pública sola, pero sí creo que la administración pública debe pensar en instrumentos en los que ayude a organizarse a los empresarios privados para invertir y para trabajar en estrategias colectivas, ¿no? Que es un poco lo que se hace en Impulsa, ¿no? Decir, oiga, vamos a pensar un plan para esto, vamos a encontrar inversores, porque es verdad que es muy llamativo en la energía, sin ninguna duda, en la que yo creo que deberíamos, la Xunta de Galicia debería adoptar un papel mucho más proactivo. No estoy pensando en una empresa 100% pública, pero sí en soluciones en las que la Xunta de Galicia tenga mucho protagonismo y arrastre a empresarios y arrastre capital privado. Y probablemente esto, aunque se han hecho intentos y no ha sido posible en el caso del lácteo, pero seguramente haya que perseverar. Yo creo, soy muy partidario de una política industrial del siglo XXI que lo que busque no es tanto la creación de empresas estatales, empresas nacionales, pero sí fórmulas de colaboración público-privada en la que lo público aporte lo suyo, aporte de sus capacidades, también a veces sus recursos, pero sus capacidades, para arrastrar también al sector privado, ¿no? Y buscar un equilibrio en el cual no queden oportunidades evidentes sin explotar, que a veces porque son complejas, a veces porque exigen capacidades inversoras muy grandes, a veces porque ha habido experiencias en el pasado que no han funcionado bien y eso echa hacia atrás a los inversores. Bueno, ser más inteligentes, ¿no? Y creo que necesitamos ese rol que en Galicia está en estos momentos desarrollando Impulsa, la sociedad Impulsa, que es precisamente eliminar los obstáculos para que estas posibilidades claras y ciertas de la economía gallega pues realmente puedan concretarse. Para terminar, no me gustaría dejar esta charla, porque esto es una charla yo creo que más muy interesante, sin lanzar una pregunta. ¿Crisis industrial o crisis de determinadas y grandes industrias en Galicia?
porque es un debate que está ahí durante el último año, ¿no? Hasta que llegó la pandemia asistimos a una crisis que muchos consideraban industrial y otros de determinadas y muy puntuales industrias, aunque sí muy grandes e intensivas en mano de obra. Yo lo replanteo. No hay una crisis industrial, lo que hay es emplazamientos óptimos y no óptimos de las empresas. Las empresas tienen que estar ubicadas en un buen sitio. O sea, yo no voy a tener una empresa de frío en el Sáhara, ni voy a poner una empresa de suministros o de transportes en un país que no tenga conectividad, que no tenga carreteras. Entonces, lo que está todo el mundo planteándose es la ubicación y la función y el rol que tiene que hacer cada una de las empresas que están industriales. Entonces, por ahí. Entonces, ¿cómo paliar esto? Bueno, pues, ¿qué tienen que hacer las administraciones? A mi juicio, hombre, pues mirar ese tipo de efectos de arrastre, de encadenamientos. Oiga, nosotros somos industria de enclave o no queremos ser industria de enclave. Yo prefiero no ser industria de enclave. Una cosa aquí que vienen a aprovechar mis propias ventajas y el beneficio lo lleva a otro. Yo lo que busco que tenga un efecto de arrastre. Y entonces, a partir de ahí, pues lo podemos ver de una manera. Yo lo veo así, de esta forma. Por eso mi contestación es, ¿hay crisis industrial? No, hay un problema en una empresa que está ubicada en mi país, pero no arrastro a los demás. Es un poco yo como lo estoy viendo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no podemos hablar de crisis industrial. Es crisis de algunas empresas por diferentes motivos que en parte tienen que ver con esto que hablábamos, esto que son oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la descarbonización. Bueno, esto también supone un reto mayor, mayúsculo para determinadas empresas, pues que, en fin, electrointensivas, que no encajan bien con esta nueva filosofía, ¿no? Y por tanto, ahí hay un problema, ¿no? Pero encontramos en paralelo a empresas industriales gallegas que les ha ido fantásticamente en los últimos 20 años, ¿no? Y el agregado, pues la realidad es que Galicia es una comunidad autónoma industrial, estamos especializados en industria, el peso de la industria en Galicia es superior a la media española y a algunas ramas le ha ido muy bien. Por ejemplo, si comparamos con Cataluña, el punto de partida en el año 2000 era muy superior al de Galicia y se ha tenido un declive pues, que no hemos visto aquí, todo lo contrario, ¿no? Por tanto, crisis de determinadas empresas y ramas. Y también una última anotación, ¿no? Y es que cuando analizamos los datos es posible que haya un sesgo que no estamos teniendo en cuenta, y es que en las estrategias de las empresas la externalización de partes del proceso productivo es cada vez más frecuente, ¿no? Servicios, pues ya no solo en fin, limpieza, ¿no? Ingenierías, en fin, servicios a empresas muy importantes que, claro, si están dentro de una empresa industrial se consideran PIB industrial, empleo industrial, pero si eso se externaliza pasa a ser PIB de servicios y empresas. Entonces, yo creo que las estadísticas esto no lo están capturando correctamente lo que quieren medir, pero que no estamos siendo capaces de medir bien este proceso. Una buena parte del sector servicios solo existe gracias a que hay una industria que demanda sus servicios y, por tanto, si nos fijamos solo en la cifra del PIB industrial o el empleo industrial y fijamos un objetivo de un 20, probablemente lo estemos planteando mal, porque nos estamos olvidando de estos procesos y nos estamos olvidando de todo el PIB que es arrastrado por esas empresas industriales. Yo soy, por supuesto, un gran defensor de la política industrial, del sector industrial, pero me gusta verlo así, es decir, y saber que las estadísticas miden como miden, y una actividad de servicios que está dentro de una empresa industrial se considera PIB y empleo industrial, y si eso lo sacas fuera, aunque sea exactamente lo mismo, eso pasa a ser otra cosa distinta. Entonces, si eso no lo medimos bien, podemos estar haciendo un diagnóstico equivocado, entre otras cosas poder pensar que la industria no importa o importa poco, importa muchísimo, e importa hoy tanto más que en el año 2000, ¿no? Bueno, hemos empezado con Ucrania, hemos empezado con una invasión y hemos terminado en Galicia
bueno, con otro escenario totalmente distinto. Esta charla daría para muchísimo más, pero si les parece yo les convoco a dentro de determinados meses, bueno, pues para hacer balance de este año que se antoja complicado, pero bueno, pero a la vista de lo que se ha planteado hoy aquí, pues no presenta tantas amenazas como pareciera, ¿no? Muchísimas gracias por estar en los observatorios. Gracias. Gracias a ti.